Hola, mi nombre es Vanessa Ledesma Urruti, del área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Cádiz. Mi ponencia de hoy se titula Desmitificación de la idea de ciudad en el paisaje urbano de Roberto Alt, del cosmopolitismo pantópico a la distopía cainita. La fascinación por el paisaje urbano es quizás la gran constante en la obra de Roberto Alt desde su época de periodista, con las célebres Aguafuertes, las cuales son en su mayoría retratos de la ciudad porteña. Con la excusa de escribir crónicas sobre la vida urbana, el argentino recorre la ciudad de Buenos Aires descubriendo tipos y paisajes, prestando atención a los comportamientos propios de los habitantes de la ciudad en una serie de piezas que dan de esta una visión caleidoscópica. Su novelística también gira en torno a los ritmos y palpitaciones de la ciudad de Buenos Aires, así como su obra dramática, la cual, excepto contadísimas excepciones, hace siempre referencia, dentro o fuera de escena, a la vida urbana. De la misma manera, muchos de sus relatos cortos giran alrededor de la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el cuento La Luna Roja de 1933 o la novela corta Noche Terrible, también del 33. En esta trayectoria que oscila entre el comentario de costumbres de las Aguafuertes y la distopía expresionista, especialmente en el ciclo de novelas de Los Siete Locos y Los Lanzallamas, Alt condensa en el paisaje urbano de Buenos Aires sus preocupaciones y obsesiones en torno a la idea de ciudad. Según Larra, la originalidad de Alt radica precisamente en eso, en dotar a la literatura latinoamericana de una nueva identidad a través de lo urbano. Con este estudio se pretende hacer un recorrido por las distintas representaciones del paisaje urbano de Buenos Aires en la narrativa artiana, analizando los mitos y relatos culturales que están funcionando en la idea de ciudad. Como toda idea filosófica, la idea de ciudad sufre transformaciones, y en la obra de este autor estas transformaciones tienen mucho que ver con los tiempos convulsos que le tocó vivir. La evolución de la idea de ciudad queda plasmada en el paisaje urbano, cuya construcción se nutre de una serie de mitos. Por ejemplo, mitos fundacionales como el de Rómulo y Remo, Caín y Abel, mitos humanistas como el del cosmopolitismo, basado en la hospitalidad universal y la ciudadanía mundial, los cuales entienden la humanidad como un todo, relatos apocalípticos como la ciudad como lugar de depravación, como lugar de explotación, aquí con un tinte marxista, la ciudad como lugar ideal para el desarrollo de la conciencia criminal. ¿Cómo se construye poéticamente el paisaje urbano? Debemos aclarar varios conceptos. En primer lugar, hay que distinguir entre, por un lado, la ciudad en su dimensión cívica, referido a la estructura política y social, ¿no? Es la civitas en latín, la ciudad en su ámbito sociopolítico. Por otro lado, el concepto de ciudad referido a un determinado emplazamiento geográfico y arquitectónico arraigado en el suelo, el lugar geográfico del asentamiento, eso sería la urbs en latín. Cuando hablamos de paisaje urbano, nos referimos, por tanto, a la plasmación estética de la urbs, es decir, sus edificios, calles, fachadas, aceras, barrios, el skyline, torres, plazas, etcétera. Es decir, todos aquellos aspectos estéticos que dependen de las estructuras urbanas y los elementos arquitectónicos arraigados en el suelo de un determinado emplazamiento. Pero también en este paisaje urbano se plasma la civitas, es decir, la ciudad en sentido sociopolítico, su estructura política e institucional, así como sus contenidos ideológicos. Además, si miramos el paisaje urbano, debemos comprender que la ciudad se conforma histórica y estéticamente a través de una dialéctica entre el campo y la ciudad, donde el campo viene a ser el concepto delimitador de las ciudades, representadas dentro de la estructura política del Estado como un nudo rodeado por el campo abierto.
Tanto desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo urbanístico, la ciudad como motor industrial se distingue del campo, pero también desde el punto de vista ideológico, como racionalidad y normatividad de las ciudades. Por último, también hay que prestar atención en el análisis del paisaje urbano a las relaciones psicológicas entre el individuo y la ciudad. Cómo aparece la ciudad como espacio psicológico en el que transcurre la existencia de los personajes según el contexto urbano, cómo ven los personajes, los edificios, las fachadas, las calles y los barrios, pero también cómo construyen su identidad ciudadana frente a las instituciones del Estado. En el caso particular que nos ocupa, que es el paisaje urbano en la obra de Arlt y su construcción poética, podemos estructurar el análisis en dos puntos principales. En primer lugar, el paisaje urbano en relación con el concepto de urbs que acabamos de explicar, la ciudad como urbe. Estamos en los años 30, estamos en el contexto del proceso de modernización de Buenos Aires, con sus ensanches, sus redes eléctricas, la construcción de bloques altos, de oficinas, etcétera. El obelisco también se construye en esta época como símbolo nacional, etcétera. También la industrialización creciente que transforma la ciudad de Buenos Aires en una gigantesca estructura urbana interconectada con un mercado global. Esta situación, este paisaje urbano, como vemos en esta imagen que muestro aquí sobre el ensanche de la calle Corrientes en 1936, infundía por un lado una ola de optimismo para el habitante de la ciudad, quien veía en la nueva fisonomía de Buenos Aires una sociedad que avanzaba hacia un mundo mejor. Por otro lado, las ruinas y escombros de edificios destruidos que muchos compararon, muchos artistas e intelectuales de la época compararon pues, con el campo de batalla, calles de barrio transformadas hasta puntos irreconocibles, infundían melancolía y nostalgia a muchos de sus habitantes. Por otro lado, debemos hablar del paisaje urbano de la ciudad como estructura política. En este caso es el de los años 30 en Argentina, con el golpe de Estado que inaugura la década infame, periodo convulso de sucesivas dictaduras, que empieza con el golpe a Hipólito Yrigoyen y que suponen un cambio drástico en la concepción del ciudadano, sus derechos y sus libertades. Fueron años de creciente tensión entre las instituciones del Estado y el ciudadano o el habitante de las ciudades. Cabe recordar al respecto las impresiones que Ortega y Gasset dejó reflejadas en El hombre a la defensiva acerca de su viaje a Argentina en septiembre de 1929 en plena crisis económica. Cito a Ortega: yo presumía hallar un estado aún blando, vago, de aristas poco acusadas y apenas diferenciado del gran protoplasma social. Encontré un estado rígido, ceñudo, con grave empaque, separado por completo de la espontaneidad social, vuelto frente a ella, con rebosante autoridad sobre individuos y grupos particulares. A veces, en Buenos Aires, me acordaba de Berlín, porque veía por donde quiera asomar el perfil jurídico y de gendarme de las instituciones públicas. Fin de cita. Vemos en este caso, en las palabras de Ortega, pues un reflejo en la fisonomía de la ciudad, en el paisaje urbano, de cuestiones que son sociales y políticas, además del paralelismo que establece entre la ciudad de Buenos Aires en esta época y las ciudades europeas donde emergían ya los regímenes totalitarios. Bueno, pues esta situación que acabamos de describir, por un lado la modernización de Buenos Aires con sus calles medio derruidas, cambiadas, ensanchadas, los nuevos edificios, por un lado, por otro la situación convulsa en las calles donde se respira la tensión social, pues todo esto nos da una imagen de la ciudad que en la obra de Arlt oscila entre un cierto optimismo cosmopolita, podríamos decir, y por otro lado una visión distópica, casi apocalíptica de la ciudad. Vamos a dar un ejemplo de lo primero
Vamos a citar un extracto de un aguafuerte que se titula Corrientes por la noche, que creemos suficiente para ilustrar el elemento utópico en una ciudad concebida como un ambiente ideal para la proyección de conceptos como la ciudadanía mundial o la hospitalidad universal. Cito a Arlt. Bajo esas luces fantasmagóricas, mujeres estilizadas, como las que dibuja Sirio, pasan encendiendo un volcán de deseos en los vagos de cuellos duros que se oxidan en las mesas de los cafés saturados del jazz band. Vigilantes, canillitas, fiocas, actrices, porteros de teatros, mensajeros, revendedores, secretarios de compañías, cómicos, poetas, ladrones, hombres de negocios innombrables, autores vagabundos, críticos teatrales, damas del medio mundo, una humanidad única, cosmopolita y extraña se da la mano en ese desaguadero de la belleza y la alegría. Se trata en este caso de una idealización del concepto de ciudadano que sobreentiende una determinada concepción de la ciudad como aquel espacio mítico que borra todas las fricciones entre aquellos que la habitan. Sin embargo, sobre esta visión optimista se va a imponer la Civitas, la crisis social y política de su tiempo, reflejada en la violencia con que Arlt describe el paisaje urbano, cuya modernización se va a teñir de pesimismo. Estamos hablando de las descripciones de la ciudad que ya aparecen desde El juguete rabioso y muy especialmente en el ciclo Los siete locos y los lanzallamas, también en su última obra El amor brujo, así como en sus cuentos y algunas de sus obras dramáticas, en las cuales vemos el extrañamiento de unos personajes que no son capaces de abarcar con su mirada los distintos objetos urbanos, donde las moles de cemento se imponen más allá de los límites del campo visual, como monstruosidades que se expanden a un ritmo frenético. La ciudad aparece en muchos casos como el símbolo de una potencia abstracta y suprahumana que supera la voluntad del individuo. Aquí veríamos la representación, pues, de un estado suprahumano o un estado como potencia abstracta y omnipotente. Los personajes, como Erdosain, deambulan sin rumbo por las calles como supervivientes de un ejército enemigo. Tal ejército compuesto por rascacielos, farolas, fachadas, muros de cemento. Es así como la ciudad cobra el estatuto de personaje principal, un auténtico antagonista que se presenta como obstáculo. Las fachadas convergen en lo alto, amenazando con cerrarse sobre las cabezas de los transeúntes, adquiriendo así las estructuras urbanas el dinamismo de un campo de batalla. El espacio urbano acorrala amenazante a los personajes cuyas acciones mínimas e insustanciales pierden toda solidez frente al imponente paisaje urbano. Cito. Erdosain y el astrólogo cruzan el Dock Sud. Las calles parecen bocas de hornos apagados. Marchan silenciosos, dejando atrás silos de Portland agrupados como gigantes, oblicuos brazos de guinches rebasando las cabriadas de los talleres, torres de transformadores de alta tensión erizadas de aisladores y más enrejadas que cúpulas de superdreadnought. De la boca de los altos hornos se escapan flechas de gas azul. La comba de una cadena corta el espacio entre dos plataformas de acero. Vemos aquí la violencia geométrica de este paisaje urbano. En este contexto llegamos a una concepción cainita de la ciudad que surge como efecto del crimen más horrendo, el de la aniquilación de la propia sangre, el cual simboliza el paso de un sistema de relaciones tribales a un sistema más civilizado. Hablamos del crimen entre hermanos, el crimen fundacional de la ciudad. Recordemos el verso sobre la leyenda de Rómulo y Remo que dice: los primeros muros se humedecieron con la sangre fraterna. Entonces, para llegar a un sistema civilizado hace falta pasar por
matar al hermano. De esta manera, el concepto de civilización se va a llenar en la obra altiana de connotaciones negativas, llegando a un estado de, cito, supercivilización espantosa, de ciudades tremendas en cuyas terrazas cae el polvo de las estrellas y en cuyos subsuelos triples redes de ferrocarriles subterráneos superpuestos arrastran una humanidad pálida hacia un infinito progreso de mecanismos inútiles. La ciudad se alza así como un coloso de cemento y asfalto, de ventanales oscuros y altísimos muros de cemento, que viene a romper el vínculo originario entre los seres humanos. Vemos que en la obra altiana la conciencia criminosa se mimetiza con el paisaje urbano y la civilización se convierte en una lustrosa pátina que cubre las más oscuras y retorcidas opacidades del alma humana. En este contexto, el paisaje apocalíptico aparece como reverso del paisaje bélico en un sentido moral, es decir, como fuerza redentora de todos los pecados de la ciudad. Es el paisaje, por ejemplo, de la luna roja, que se abre como una posibilidad de futuro tras la destrucción a gran escala de la ciudad. Es la promesa de un mundo renovado. Y la aniquilación de la humanidad al completo pasaría entonces a ser un espectáculo placentero, un nuevo orden que trae un nuevo hombre con más potencia y voluntad que el anterior. Un mundo en el que solo quedarían vivos unos cuantos elegidos que se adueñarían del poder. Por falta de espacio y de tiempo no podemos ahondar más en estos conceptos. Sirvan estas líneas maestras pues para dar una idea de la diversidad de conceptos y aproximaciones a la ciudad y al paisaje urbano dentro de la obra altiana. Muchas gracias.